Assalamu alaikum. Si alguien me puede confirmar, por favor, que se escucha bien. Vamos a esperar 2 minutos, inshallah, y empezamos la clase. Si me pueden confirmar, por favor, que se escucha. Un minuto más y empezamos, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros. Le pedimos también a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Hermanos, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de estudios islámicos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. El día de hoy nos toca nuestra clase número 14. Sin embargo, la clase número 14 la vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a tener la parte 1 en la cual vamos a hablar. La clase de hoy trata sobre usul al-fiqh, las fuentes de la jurisprudencia islámica. Hoy vamos a hablar de las dos primeras fuentes de la jurisprudencia islámica, la parte 1 de la clase número 14. Y en nuestra siguiente clase vamos a completar esta misma lección. Entonces, cuando nosotros hablamos de el usul, el fiqh, en una clase anterior cuando hablamos de usul al hadith, explicamos que la palabra usul es el plural de aslun en árabe, que significa principio o fundamento, o base, ¿sí? Al asl, la base, la fuente, el fundamento. Y su plural es usul. En esa ocasión hablábamos de
usul al-hadith, los fundamentos del hadith. Ya habíamos mencionado asuntos relativos a esa materia. Bien, el día de hoy vamos a hablar de usul al-fiqh, es decir, los fundamentos del fiqh. ¿Y qué es el fiqh? En español podemos traducirlo como la legislación islámica, la jurisprudencia islámica, ¿sí? Entonces, vamos a aprender sobre los fundamentos de la jurisprudencia islámica en la lección de hoy, como dije hace un momento, parte 1. La legislación islámica, hermanos, la jurisprudencia islámica, se basa fundamentalmente en dos fuentes principales. En dos fuentes principales de revelación divina. ¿Cuáles son estas dos fuentes? La primera de estas fuentes es el Corán, que representa la palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala para el ser humano. La primera de estas dos fuentes principales, fuentes de revelación divina, la primera de ellas es el Corán, que es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala revelada directamente al profeta sallallahu alaihi wasallam para la humanidad, ¿sí? Para el ser humano. Y la segunda fuente de jurisprudencia es la sunnah. ¿Y qué es la sunnah? La sunnah puede considerarse como la palabra indirecta de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, hay que comprender que ambas son las principales fuentes de la jurisprudencia islámica, y ambas son revelación divina. El Corán es la palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala para el ser humano, y la Sunnah es la palabra indirecta de Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah alabado sea, ¿sí? Que nos ha llegado a través de ¿quién? A través del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Sagrado Corán respecto a todas las afirmaciones del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah alabado sea nos dice en el Sagrado Corán: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, que significa en español: no habla de acuerdo a sus pasiones. Es decir, ¿quién? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no habla de acuerdo a sus pasiones. Él, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, él solo transmite lo que le ha sido revelado. Él solo transmite lo que le ha sido revelado. Entonces, lo que está en el Corán es palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala. Y lo que está en la Sunnah auténtica es palabra indirecta de Allah subhanahu wa ta'ala llegada a nosotros a través del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Entonces, hermanos, las normas, las leyes basadas en estas dos fuentes son leyes fundamentales. Repito, ¿cuáles son estas dos fuentes? El Corán y la Sunnah. Estas son las fuentes principales de la legislación islámica, ¿sí? Y todas las leyes basadas en estas dos fuentes, en el Corán y en la Sunnah, son leyes fundamentales y no pueden cambiarse de ninguna manera, en ningún momento. Esto es lo que se conoce como la Sharia. La Sharia no cambia. La Sharia es una sola. El Corán es uno solo. La Sunnah auténtica es una sola. No cambia. El cómo se aplica la Sharia, eso es un asunto distinto. Pero el Corán no cambia. Es una fuente incambiable. Tal como Allah lo reveló, así se mantiene. Y la Sunnah auténtica, tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam la enseñó, así se mantiene. La Sunnah auténtica, ¿sí? Entonces, ambas son fuentes principales de la jurisprudencia islámica, y las leyes basadas en estas dos fuentes fundamentales son leyes fundamentales que no pueden cambiarse en ningún momento, ¿sí? No se cambian. Las normas de Allah son normas de Allah. Las leyes de Allah son leyes de Allah.
y no se cambian. Sin embargo, hay fuentes secundarias que están involucradas en la comprensión y la aplicación de estas leyes. Por eso les decía hace un momento que la Sharia como tal no varía, es firme. Pero cómo se aplica la Sharia, cómo se comprende la Sharia, sí varía. Entonces hay fuentes que son fuentes secundarias, que están involucradas en la comprensión y la aplicación de estas leyes tomadas de las dos fuentes principales que son el Corán y la Sunna. Entre las más importantes de estas fuentes secundarias para el estudio de las normas de las dos fuentes principales, las normas del usulul fiqh, son el ijma'. ¿Y qué es el ijma'? El ijma' es el consenso de opinión de los sahaba. Cuando ya no está el profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahaba había un consenso entre ellos. El profeta hizo así, el profeta dijo así, el profeta actuó así. Todo lo que sea consenso entre los sahaba, eso es el ijma', es el consenso. Y todo lo que ellos lo que habían consensuado en base al Corán y la Sunna y el consenso de los sahabas era jurisprudencia, o es jurisprudencia, ¿sí? El consenso de opinión es el ijma'. Otra de las fuentes secundarias que están involucradas en la comprensión y la aplicación de estas normas o de la Sharia como tal es el qiyas. ¿Y qué es el qiyas? El qiyas es la deducción de reglas por comparación. Existen asuntos que no estuvieron presentes durante la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, asuntos que llegaron a la nación del Islam mucho tiempo después, asuntos que no están mencionados en el Corán ni en la Sunna, y tampoco mencionados en el consenso de los sahaba, asuntos nuevos para los musulmanes. Entonces, si no está en el Corán, si no está en la Sunna, si no está en el consenso de los sahaba, entonces existía la deducción, o empieza a darse lugar entre los ulama, entre los sabios, entre los eruditos, la deducción de reglas por comparación. Si esto es prohibido por tal y cual motivo, y esta tiene las mismas características y causa los mismos perjuicios, entonces por deducción y comparación a la regla tanto, también es permitido o es prohibido. Eso es el qiyas, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el método? Si nosotros queremos saber cómo debemos gobernar un país, porque el Islam, hermanos, nos enseña todo. El Islam es todo un sistema de vida. El Islam no solamente nos dice cómo rezar. El Islam es un din, es un sistema de vida, un sistema completo que abarca todos los ámbitos de la vida del creyente. Entonces, si nosotros queremos saber queremos saber cómo debemos gobernar un país o cómo debemos juzgar criminales o cómo podemos resolver pleitos disputas entre dos personas o más, ¿sí? O incluso saber cómo nosotros debemos dirigir nuestras familias. Para cada uno de estos asuntos, lo que nosotros debemos hacer es primero y antes que nada ver en el Corán, porque el Corán es la revelación, la palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala. Si está en el Corán, lo tomamos. Debemos mirar en lo que dice el Corán, en lo que está en el Corán, para ver qué es lo que Allah subhanahu wa ta'ala dijo sobre este tema en particular, ¿sí? Si no encontramos suficiente respuesta en el Corán, entonces debemos consultar la sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Un asunto nuevo que no está, si es un asunto nuevo para nosotros, ¿a dónde recurro?
al Corán. No está en el Corán. ¿A dónde recurro? A la sunna auténtica, para ver lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo o hizo en relación a ese tema en particular. Y si resultara que no encontramos lo que buscamos ni en el Corán ni en la sunna, entonces debemos mirar en qué punto de la Sharia, en qué punto de la legislación los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, llegaron a un consenso. Y eso también es jurisprudencia, ¿sí? Ahora, esta área de consenso se llama el ijma'a, el consenso de los sahaba, ¿sí? Que vendría a ser la tercera fuente de la jurisprudencia islámica. El Corán, la sunna y el ijma'a, ¿sí? El consenso de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si aún después de esto todavía no encontramos lo que buscamos, entonces podemos usar nuestro propio razonamiento para llegar a una decisión. Ahora, hermanos, cuando decimos podemos usar nuestro propio razonamiento, no significa que cualquier musulmán que se identifique como musulmán es libre de interpretar la Sharia como le plazca. No, hermanos. Esto estamos hablando de aquellos que están capacitados a hacerlo, de los ulama, de los eruditos, de los sabios en el Islam, aquellos que tienen las herramientas suficientes para ejercer el análisis en el Corán, en la sunna, en el ijma'a, el consenso de los sahaba, y en base a eso sacar un veredicto, ¿sí? Utilizando su propio razonamiento con las herramientas que poseen. No significa que si no hay un asunto, si un asunto determinado no está mencionado en el Corán, ni en la sunna, ni en el consenso de los sahaba, entonces cualquier musulmán puede interpretar a su libre antojo. No, hermanos. Y con eso hay que tener muchísimo cuidado, porque eso es una de las mayores causas del desvío de muchos musulmanes. Personas que creyeron que pueden interpretar a su antojo, y algunos terminaron negando la sunna diciendo que solo el Corán siguen. Algunos terminaron saliéndose del camino, otros se fueron por aquí, otros se fueron por allá y terminaron desviándose, hermanos. Terminaron cometiendo actos de innovación, la innovación los llevó al desvío y el desvío los llevó al fuego, o los va a llevar al fuego, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, hermanos, con comprender bien eso. Si un asunto no está en el Corán, si un asunto no está en la sunna, se busca entonces en el consenso de los sahaba, de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah esté complacido con todos y cada uno de ellos. Y si el asunto en cuestión no está en el Corán, no está en la sunna, no está en el ijma', entonces podemos, entre comillas, pueden los ulama, los eruditos, los sabios del Islam, usar su propio razonamiento para llegar a una decisión. Esa decisión debe tener también sus fundamentos en el Corán, sus fundamentos en la sunna o sus fundamentos en el ijma'a. Y si es así, se llama qiyas. ¿Sí? Esto, hermanos, pasó de hecho en tiempos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En una ocasión, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo a uno de sus compañeros de nombre Mu'adh ibn Jabal, le dijo: Ya Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab. Ya Mu'adh, vas a ir al Yemen, donde hay gente de la escritura, gente del libro, que sea lo primero a lo que tú les invitas, shahadatan la ilaha illallah, que atestiguen que no hay más Dios que Allah y que Muhammad es su mensajero. Cuando hayan aceptado eso, fíjense las palabras sabias del profeta sallallahu alaihi wasallam. El
profeta sallallahu alaihi wasallam no le dijo a Muad, ve y enséñales esto, esto, esto y esto, y ordénales esto, esto, esto y esto. No. El profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo, ya Muad, que sea lo primero a lo que tú les invites, shahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, que atestiguen que no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto Allah, tawhid, hermanos, y que atestiguen que Muhammad es su mensajero. Y las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, llenas de sabiduría, llenas de enseñanza para nosotros, para cómo ejercer el da'wah, dijo enseguida, cuando hayan aceptado eso, entonces enséñales. Fíjense la diferencia de los verbos imperativos del profeta a Muad. Que sea lo primero a lo cual les invítalos al tawhid. Y cuando hayan aceptado el tawhid, enséñales. Una cosa es invitar y otra cosa es enseñar. Que todo eso está dentro del concepto general de lo que es el da'wah, sí, pero una cosa es invitar y otra cosa es enseñar. Yo invito al no musulmán y enseño al que ya aceptó, ¿sí? Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice a Muad, invítales como primer asunto al tawhid. Cuando hayan aceptado eso, enséñales que Allah hizo obligatorio sobre ellos 5 oraciones al día. Y cuando hayan aceptado eso, enséñales que Allah hizo obligatorio tomar el zakat de entre sus ricos y ser distribuido entre sus pobres. Y cuando hayan aceptado, y así continúa el hadith, cuando hayan aceptado esto, enséñales esto y enséñales esto, hasta que Muad ibn Jabal le pregunta al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dice, mensajero de Allah, y si vinieran ante mí para arbitrar en sus disputas o para preguntarme sobre un asunto, ¿cómo debería actuar? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice, ya Muad, búscalo en el Corán. Mensajero de Allah, y si no lo encuentro, ya Muad, búscalo en la Sunna. Mensajero de Allah, y si no lo encuentro ni en el Corán ni en la Sunna, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo en árabe, fashtahid ra'yak, es decir, utiliza tu propio razonamiento, esfuérzate y utiliza tu propio razonamiento. Hay que tomar en cuenta aquí algo, hermanos. Yo les acabo de decir al principio que según el orden de las fuentes de jurisprudencia está primero el Corán, luego la Sunna, luego el Ijma'a, el consenso de los Sahaba, y luego el Qiyas, ¿sí? Y hay otro que es el Ijtihad, que es el esfuerzo por conseguir una solución utilizando el razonamiento para llegar a la solución de un asunto determinado, ¿sí? Esto pasa en vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero tengamos en cuenta algo. Muad iba a ser enviado al Yemen, y el Yemen está a una distancia, por más cerca que esté, por más que sea parte de la Gran Arabia, de la Gran Península Árabe, hablamos de en esa época no había aviones, no había buses, no había nada. El medio de transporte más rápido eran los caballos, tal vez. Y estamos hablando de un viaje de meses. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando Muad le pregunta al mensajero de Allah cómo debería actuar si vienen ante mí para arbitrar en sus disputas o con un asunto nuevo, ya Muad, búscalo en el Corán, o Muad, búscalo en la Sunna, o Muad, si no lo encuentras en el Corán y en la Sunna, entonces esfuérzate y utiliza tu propio razonamiento. La situación de Muad en ese entonces, lejos del profeta sallallahu alaihi wasallam, era como la situación nuestra, la situación actual en la que ya no tenemos al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ante cada asunto, era imposible que Muad recurriese al profeta sallallahu alaihi wasallam. Cada pregunta que le hacían ante un asunto nuevo para él no iba a tomarse un viaje hasta Medina para preguntar al profeta sallallahu alaihi wasallam y volver al Yemen a dar la respuesta. Lo mismo, eso aplica
a la situación de los musulmanes tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam, y así con las generaciones posteriores. Todo asunto nuevo para la nación del Islam se debe buscar en el Corán, o en su defecto en la Sunna, y si no estuviera en ninguna de estas fuentes de revelación divina, entonces se debe buscar en el consenso de los sahaba. ¿Por qué entra a taller ahora el consenso de los sahaba? Porque cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo, toda la fuente de jurisprudencia era el profeta sallallahu alaihi wasallam. Si le preguntaban algo que él no tenía revelación todavía, entonces esperaba la revelación, y la revelación llegaba y él les daba la respuesta. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, y te preguntan acerca de la menstruación. قُلْ هِيَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. Diles que la menstruación es un periodo de impureza, que se alejen de sus mujeres mientras estén en ese periodo. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ, y te preguntan, oh Muhammad, acerca de las fases de la luna. قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Diles, oh Muhammad, que sirven como estaciones y para la peregrinación, como guía para la humanidad y la peregrinación. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, y te preguntan sobre los huérfanos. Diles tal y cual cosa. Entonces, ¿dónde estaba la fuente principal de jurisprudencia? En vida del profeta sallallahu alaihi wasallam, en él. Si tenía revelación, la dictaba. Si no tenía, la esperaba. Pero cuando muere el profeta sallallahu alaihi wasallam, los sahabas empiezan ahora a enfrentar nuevos asuntos. Este asunto no estaba en vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué debemos hacer? Busquemos en el Corán. No hay nada en el Corán que hable sobre esto. Busquemos en la Sunna. ¿Qué dijo o hizo o cómo actuó el profeta sallallahu alaihi wasallam ante este nuevo asunto? No hay. Entonces busquemos qué hay entre el consenso de los sahabas. ¿Qué dicen todos los sahabas? ¿Qué dice el consenso de ellos? Y sobre eso actuar. Y si aún así no había, entonces empieza a tomar lugar el qiyas, el ijtihad, que es otra fuente, el esfuerzo, ¿sí? El razonamiento propio, ¿sí? E insisto una vez más, hermanos, razonamiento propio de los ulama, de los eruditos, de los sabios del Islam. Entonces, hoy estamos aprendiendo de estas 4 fuentes de jurisprudencia: el Corán, la Sunna, el Ijma'a, consenso de los Sahaba, y el Qiyas, que es la analogía, ¿sí? Podemos llamarlo así. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es el Corán. El Corán, como bien dijimos hace un momento, es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, la revelación divina directa, palabra directa del profeta de Allah subhanahu wa ta'ala, de Allah alabado sea. ¿Revelada a quién? Al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En rima árabe perfecta, arabi'in mubin. Tal como Allah lo describe en el Corán, fue revelado en un árabe lúcido, en un árabe elocuente, ¿sí? Cuya recitación, es decir, la recitación del Corán, es en sí misma un acto de adoración. Por eso dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Quien recite una letra del libro de Allah tendrá por ella una bendición. Y la bendición se multiplica por 10 y por más, y el hadith continúa, ¿sí? Entonces, el Corán es la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala, revelada a su último profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en rima árabe, cuya recitación se utiliza en el salat y es en sí misma un acto de adoración, y en otras formas de adoración, ¿sí? Se utiliza en el salat y en otras formas de adoración, como los adkar, como tantos otros actos de adoración, ¿sí? Y en el cual el capítulo más pequeño es en sí mismo un milagro. Todo el Corán es un milagro, pero hasta el capítulo más pequeño de él es un milagro. Sobre la milagrosidad del Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala desafió a los árabes, como también desafió a toda la humanidad, diciéndoles: Wa in kuntum
في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah alabado sea dice en Sura Al-Baqarah: si dudan de lo que le hemos revelado a nuestro siervo, o de lo que le he revelado a mi siervo, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, traigan entonces una sura similar. Una sura similar. Y a continuación dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, y si no pudieran, que jamás podrán, فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, teman el fuego del infierno cuyo combustible son los humanos y las piedras. أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, que ha sido reservado para los peores incrédulos. Entonces, sabemos, hermanos, que la sura más pequeña del Sagrado Corán es Sura Al-Kawthar, ¿sí? El capítulo de Al-Kawthar, que tiene solamente 3 versículos cortos. Inna a'tainaka al-Kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. ¿Sí? Los árabes del momento en el que fue revelado el Corán no pudieron hacer una sura similar a Sura Al-Kawthar. Los árabes de tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam no pudieron ni siquiera traer una sura similar a Sura Al-Kawthar, que tiene tan solo 3 versículos. Parte de la milagrosidad del Corán también es que el Corán, hermanos, contiene ciertas afirmaciones científicas que eran desconocidas hasta nuestros días, hasta la actualidad. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala dijo que el pecho de los creyentes se comprimía si ascendían hacia el cielo. El pecho de las personas se comprimía si ascendían al cielo. Esto es parte de la milagrosidad científica del Corán. Allah alabado sea dice en el Corán: a quien Allah quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. A quien Allah quiere guiar le abre el corazón para que acepte el Islam, el sometimiento a Allah, ¿sí? En cambio, y aquí viene la mención, en cambio, a quien Allah quiere extraviar, le oprime fuertemente el pecho como si subiese a un lugar muy elevado. ¿Cómo sabrían los árabes en tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, en medio del desierto, lo que se siente subir a un lugar muy elevado de improviso? ¿Cómo sabrían ellos? Es recientemente que el ser humano ha descubierto que a medida que subimos en la atmósfera existe menor cantidad de oxígeno. Eso es recién en la actualidad. Si una persona asciende lo suficientemente alto, va a encontrar dificultad para respirar. Incluso aquí lo podemos ver. Basta con ir a ciudades donde la altitud es mayor para sentir lo que aquí conocemos como el soroche. Falta de oxígeno, dificultad para respirar, dificultad en el pecho. ¿Cómo sentirían los árabes en medio del desierto de la Meca? ¿Cómo sentirían aquellos que son impulsados hacia arriba de improviso? ¿Cómo sentirían ellos? ¿Sí? Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala también mencionó, como parte de la milagrosidad científica del Corán, que el sol y la luna, o mencionó que el sol y la luna tienen una órbita sobre la cual transcurren. Allah alabado sea dice: y Él es quien creó la noche y el día, y dispuso que el sol y la luna recorran cada uno a su órbita. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que tanto el sol como la luna tienen su propia órbita. No es sino hasta hace unos pocos años que el ser humano descubrió que la luna se desplaza en una órbita alrededor de la Tierra, como también con respecto al sol. Ahora incluso se admite que está en movimiento en la órbita de la Vía Láctea, que también se desplaza a su vez en el espacio, aunque no se ha determinado aún la forma exacta de su movimiento. Entonces,
Son todas estas menciones de la milagrosidad del Corán. Allah subhanahu wa ta'ala también hizo que el Corán fuera fácil de memorizar. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Ciertamente hemos facilitado el recuerdo. Hemos facilitado el Corán para su recuerdo, para su memorización. ¿Hay alguien que quiera recordarlo? Tan fácil que millones y millones de musulmanes lo han memorizado desde el día de su revelación hasta la actualidad. No es, de hecho, el Corán no es de hecho más pequeño que el Nuevo Testamento, y sin embargo no se conoce que haya cristianos que hayan memorizado el Nuevo Testamento, así como el Corán es memorizado por millones y millones de musulmanes. Sin ir muy lejos, aquí en nuestras mezquitas en el Perú hay más de un memorizador del Corán. ¿Quién facilitó eso? Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Por cierto que hemos facilitado el Corán para su recuerdo. Allah subhanahu wa ta'ala, hermanos, también protegió al Corán de sufrir cambios, de sufrir alteraciones, desde el tiempo de su revelación hasta el día de hoy, y así será hasta el día del juicio final. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Y por cierto que yo he revelado el recuerdo, dice Allah subhanahu wa ta'ala, y yo seré su custodio. Si Allah subhanahu wa ta'ala se hace cargo de la custodia del Corán, ¿quién podrá adulterarlo? ¿Quién? Entonces, para que nos quede claro, si todos los libros religiosos que hayan en el mundo se hubiesen destruido, el único libro capaz de volver a escribirse nuevamente tal como era sería el Corán. Si todos los demás libros, llámese como se llame, sea cual sea, se perdiesen, el único libro que podría volver a ser escrito tal como era sería el Sagrado Corán. Tenemos una maravilla en nuestras manos, hermanos. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana. Quien recite una letra del libro de Allah tendrá por ello una hasana. Wal hasanatu bi'ashrin fa amthaliha. Y las hasanat, las bendiciones, se multiplican por 10 y por más. Wala aqulu alif lam mim harf. Y dijo el profeta, y no me refiero a que alif lam mim sea una letra, sino que alif es una letra, lam es una letra y mim es una letra. Eso es lo que tiene que hacernos sentir orgullosos de decir a los cuatro vientos que somos musulmanes, que tenemos el Sagrado Corán como nuestro libro, que tenemos al profeta sallallahu alaihi wasallam como nuestro ejemplo. Y nunca sentir vergüenza, nunca sentirse menos por ser musulmán. Claro que no. Aprender. Por eso siempre, en algunas ocasiones cuando converso, hay que sentirnos orgullosos de cómo comía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Comía con la mano. Él no estaba ocupado en aprender etiquetas de si este tenedor, este vasito, esta copa, este plato, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam, el mejor de los seres humanos, comía con la mano. Y se chupaba los dedos. Entonces, hermanos, eso es el Corán. La palabra, la revelación divina, palabra directa de Allah subhanahu wa ta'ala. Algunos ejemplos de las leyes que derivan de esta primera fuente de jurisprudencia que es el Corán. Por ejemplo, la herencia. Si una persona muere y deja bienes para sus hijos, debe dividirse entre sus herederos de acuerdo al sistema de reglas que ha establecido el Sagrado Corán. El Corán, a su vez, provee ciertas leyes que son básicas para la división de los bienes entre todos los herederos de la persona fallecida. Escuchen bien. Allah subhanahu wa ta'ala dice lo siguiente en el Corán. Allah dictamina respecto a la herencia de sus hijos lo siguiente. Al varón le corresponde lo mismo que a dos mujeres. Esto es debido a que no pesa sobre la mujer el deber de la manutención de los hijos y de la familia. ¿Sí? Y continúa. Si las hermanas son más de dos,
les corresponderá 2/3 de la herencia. Si es hija única, le corresponde la mitad. A cada uno de los padres del difunto le corresponderá 1/6 de la herencia, si deja hijos. Pero si no tiene hijos y le heredan solo sus padres, 1/3 es para la madre, el resto es para el padre, ¿sí? Si tiene hermanos, 1/6 es para la madre. Esto luego de cumplir con sus legados y deudas. Y al finalizar el ayah dice Allah subhanahu wa ta'ala: ustedes no saben quiénes tienen más derecho al beneficio de la herencia, si sus padres o sus hijos. Esto es un precepto de Allah y Allah es sabio omnisciente. Esto es un ejemplo, hermanos, de las leyes derivadas del Sagrado Corán. Leyes clarísimas sobre la herencia. Sobre cómo se debe repartir de manera en que Allah subhanahu wa ta'ala ha ordenado. Otro ejemplo es el robo. Allah subhanahu wa ta'ala ordena que si se sorprende a una persona robando, su castigo es el corte de la mano, tal como está mencionado en el Corán. Allah alabado sea dice: al ladrón y a la ladrona córtenles la mano como castigo por lo que han cometido. Esto es un escarmiento que ha dictaminado Allah y Allah es poderoso sabio. ¿Sí? Ahora, estas son normas derivadas del Corán. En cuanto a la segunda fuente de esto es todo lo que vamos a mencionar el día de hoy. Hay muchísimo que mencionar, hermanos, muchísimo. Pero no para hacerlo todo en una transmisión de Facebook, ¿sí? Hay muchísimo. Alhamdulillah, el Islam es rico en conocimiento. Y al final lo que aprendemos es lo que sacamos del mar con una aguja. Pero esto es lo que vamos a mencionar hoy de manera breve sobre la primera fuente de jurisprudencia islámica, sobre la primera fuente del fiqh, que es el Corán. En cuanto a la segunda fuente de la jurisprudencia, que es la sunna, ¿qué es la sunna? La sunna representa el registro de los dichos auténticos, de los hechos y de las aprobaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam que fueron relatadas por sus compañeros a la siguiente generación de musulmanes y que a su vez fueron compiladas en libros por los sabios que vinieron posteriormente. Repito, la sunna es el registro, es el conjunto de los dichos, de los hechos y de las aprobaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. De tal manera que cuando nosotros encontramos un hadith, Abu Huraira radiyallahu an, que Allah esté complacido con él, narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tal cosa, lo dicho por el profeta. En otro hadith encontramos Abdullah ibn Umar, que Allah esté complacido con él, narró que en una ocasión vio al profeta sallallahu alaihi wasallam hacer tal cosa, un hecho del profeta sallallahu alaihi wasallam. En otro hadith encontramos algo como, por ejemplo, Abdullah ibn Abbas, que Allah esté complacido con ambos, con él y su padre, mencionan que en una ocasión estaban reunidos los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam haciendo tal acción y el profeta no se los prohibió. ¿Qué es el hadith? Una aprobación del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, la sunna, hermanos, es el registro de todos los dichos, de todos los hechos o de todas las aprobaciones del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí? Todas las aprobaciones. Porque en el último ejemplo que les di, si los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam hubiesen estado haciendo algo indebido, el profeta los habría amonestado y se los habría prohibido. Pero si no lo hizo, entonces fue una aprobación. Y eso es la sunna. Lo dicho, lo hecho o lo aprobado por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y que fueron transmitidas por sus compañeros a las generaciones que vinieron después de ellos y compiladas en los libros por los sabios que vinieron en cada una de las generaciones después del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Sí?
Después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los compañeros debían gobernar el Estado Islámico. Recuerden que el profeta sallallahu alaihi wasallam era el líder de la nación del Islam. Era el líder de ese Estado musulmán que se formó en Medina, que era su capital. Entonces, una vez que muere el profeta sallallahu alaihi wasallam, alguien debía asumir esa misión, ese cargo. Y así fue, lo asumió Abu Bakr radiyallahu anhu, el mejor de los seres humanos después de los profetas. Y tras su muerte lo asumió Omar, el mejor de los seres humanos después de los profetas y de Abu Bakr. Y tras su muerte Uthman, y tras su muerte Ali, y así. Entonces, ellos debían gobernar el Estado Islámico basándose en los principios establecidos en el Corán y en las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y como ya expliqué hace un momento, si surgía un problema que no podía resolverse únicamente con la ayuda del Corán, entonces el jalifa, que era el gobernante, preguntaba a sus compañeros, a su asamblea, ¿sí? Principalmente a su asamblea o a los compañeros en general, si alguno de ellos había escuchado al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo al respecto, algo sobre ese asunto en particular. Generalmente alguno de ellos se levantaría y diría: escuché al profeta sallallahu alaihi wasallam que en tal ocasión dijo tal y cual cosa. Como por ejemplo, el día en el que Omar ibn al-Khattab radiyallahu an, siendo ya él el jalifa tras la muerte del profeta sallallahu alaihi wasallam y tras la muerte de Abu Bakr radiyallahu an, viaja a Jerusalén, el día en que los musulmanes conquistan Jerusalén, llevan el Islam a esas tierras, y Omar ibn al-Khattab sale desde Medina para ir a brindar garantías a los no musulmanes en Jerusalén, darles garantías de que sus templos seguirán siendo resguardados, que sus derechos seguirán siendo respetados y que bajo la justicia del Islam seguirán siendo protegidos. Fue a Jerusalén. En su camino de regreso a Medina pasaron por Damasco, y estando en Damasco, o estando en las afueras de Damasco, cuando iban llegando, salió un grupo de los musulmanes que estaban en Damasco a recibirlos. Cuando los recibieron, estos grupos de musulmanes le dijeron: Amir al-Mu'minin, o Jalifa, en Damasco tenemos ahora una epidemia. Nuestra recomendación es que no entres ahora a Damasco, sino que sigas tu camino a Medina. Otros le dijeron: oh Amir al-Mu'minin, oh Jalifa, nuestra recomendación es que entres de todas maneras a Damasco. Eres el líder de los musulmanes y si Allah quiere, no te sucederá nada. Entonces Omar ibn al-Khattab lo consultó, lo analizó y dijo: nos regresaremos a Medina y no entraremos a Damasco. Entonces uno de sus compañeros le dijo: ya Amir al-Mu'minin, atafirru min qadarillah, oh Jalifa, ¿es que acaso huyes de tu destino? Y Omar ibn al-Khattab le dijo: "Law ghayraka qala hadha", ojalá no hubieses sido tú quien dijera tal cosa. Dijo: ¿acaso si entramos no lograremos nuestro destino? ¿Y acaso si nos vamos a Medina no lograremos también nuestro destino? Cuando estaban en medio de esa discusión, uno de los compañeros salió y dijo: oh Amir al-Mu'minin, oh Jalifa, ciertamente escuché en una ocasión al profeta sallallahu alaihi wasallam decir que si ustedes llegan a un lugar y hay en ese lugar una epidemia, no entren en ella. Y si ustedes están en el lugar, no salgan del mismo. Cuando escuchó esto, Omar ibn al-Khattab dijo: Alhamdulillah, y ordenó a su grupo regresar a Medina. Entonces, hermanos, de esta manera es como se aplica la Sharia. El Corán, la primera fuente; la Sunna, la segunda fuente;
el consenso de los sabios, y así era como actuaba el jalifa. Ante un asunto nuevo, preguntaba a sus compañeros si el profeta sallallahu alaihi wasallam había dicho algo al respecto. De esta manera, los dichos y hechos del profeta sallallahu alaihi wasallam se transformaron en conocimiento común para muchos. Cuando los límites del Estado Islámico se expandieron, cuando el Islam empezó a crecer y un grandísimo número de personas empezaron a abrazar el Islam, muchas personas viajaron millas y millas para estudiar bajo la dirección de los compañeros para aprender el Islam. Sabían que ellos estaban en Medina o en otras ciudades principales y los nuevos musulmanes viajaban donde ellos para aprender de todo lo que ellos habían aprendido a su vez del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, de esta manera, los dichos y las acciones del profeta sallallahu alaihi wasallam se transmitieron a la generación siguiente de musulmanes, que se conoce como los tabi'un, que literalmente significa los que siguen. Y es que los tabi'un siguen en virtud a los sahaba. Y después de ellos viene otra generación que se les conoce como los atba at-tabi'un, que literalmente significa los que siguen a los que siguen. ¿Sí? Los que siguen a los tabi'un, que a su vez son los que siguen a los sahaba. A estas tres primeras generaciones de musulmanes se les conoce como los salaf as-salih, ¿sí? Las generaciones virtuosas, los ancestros, los primeros virtuosos. Y es en esta época que se escribieron los seis libros más importantes de hadices, que se conoce en árabe como as-sihah as-sitta, que literalmente significa los auténticos seis: al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidhi, Ibn Majah y al-Nasa'i, los 6 libros más importantes de la Sunna. Y ya para terminar la clase de hoy, no hacerla muy larga, hermanos, y que de hecho la hemos partido, que esta es la parte número 1, la parte número 2 la vamos a tener en nuestra próxima clase. Ejemplos de las leyes derivadas de la Sunna. Así como mencionamos la herencia, que es una ley derivada del Corán, también está la herencia como ley derivada de la Sunna. Y es que la división de la herencia para los familiares cercanos está claramente estipulada en el Sagrado Corán, como lo mencioné hace un momento. Sin embargo, dejar riquezas para los que no son musulmanes no está mencionado en el Corán. Pero sí encontramos en la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que él dijo: un musulmán no puede heredar de alguien que no es musulmán, ni uno que no es musulmán puede heredar de un musulmán. Entonces, esto está en la Sunna del profeta y es una ley que se deriva de la Sunna auténtica. El Corán solo menciona los familiares cercanos y cuánto le corresponde y en qué caso. En este caso, en la Sunna encontramos una ley de herencia. El musulmán no puede heredar de un no musulmán y un no musulmán tampoco puede heredar de un musulmán. Y lo mismo pasa también con el robo. En el Corán encontramos que Allah menciona al ladrón y a la ladrona: córtenles la mano. Pero en la Sunna encontramos la cantidad mínima en que puede darse o aplicarse esta pena, el corte de la mano del ladrón o ladrona, así como también cuánto de la mano debe ser cortado. Eso solamente se encuentra en la Sunna. Aisha, radiyallahu anha, que Allah esté complacido de ella, relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo lo siguiente: la mano de un ladrón se le puede cortar a partir del valor de 1/4 de dinar a más. Esto no está estipulado en el Corán, pero sí está estipulado en la Sunna. Entonces, he allí una prueba más, hermanos, de que aquella persona que diga solamente me guío o tomo el Corán como fuente y la Sunna no vale, está totalmente equivocado y ha tomado un camino totalmente distinto al camino de los musulmanes y al camino del Islam. ¿Cómo podría uno aplicar la Sharia
si no es con el Corán y la Sunna, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: les dejo dos cosas, aférrense a ellas hasta con los dientes. Hermanos y hermanas, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy, mencionando las dos primeras y las principales fuentes de jurisprudencia islámica. Sobre la explicación de las otras fuentes que ya he mencionado, como el ijma y el qiyas, lo vamos a ver inshallah en la parte 2 de esta lección número 14. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que todos y cada uno de nosotros sea de aquellos que escuchan la verdad y se apresuran a practicarla, ¿sí? Que nos permita cada día ser mejores musulmanes, seguir aprendiendo de nuestro din, seguir mejorando como musulmanes. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo. Y el beneficio, hermanos, de lo que vamos aprendiendo es el hecho de ponerlo en práctica, porque llenarme de conocimiento y no ponerlo en práctica significa que no obtuve ningún conocimiento. A su vez, que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita aprender de lo que sea realmente beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.